La muerte no siempre es el final, a veces es solo el comienzo de una sed que no pertenece a este mundo. En el pequeño pueblo de San Judas, un lugar donde la niebla parece nacer de las mismas lápidas del cementerio viejo, vivía Sasha. Era una joven de ojos hundidos por el insomnio, cuyo corazón se había quedado sepultado el mismo día que enterraron a su hermana menor, Elena. Elena era la alegría de la casa, una luz que se apagó de forma repentina, dejando tras de sí un vacío que Sasha no podía aceptar. Mientras el resto del pueblo rezaba rosarios y aceptaba la voluntad divina, Sasha pasaba las noches en vela, buscando en libros prohibidos y escuchando los susurros de los ancianos más decrépitos del lugar. Fue uno de ellos, un hombre cuya piel parecía pergamino viejo, quien le habló de la tierra de fosa hambrienta. Sasha, le dijo el viejo con una voz que sonaba a hojas secas crujiendo bajo los pies, hay lugares en el camposanto donde la tierra no recibe a los muertos con paz. Son fosas que tienen hambre propia. Si alimentas a un cadáver con esa tierra maldita, el cuerpo volverá, pero recuerda, lo que la tierra da, la tierra se lo cobra con creces. A Sasha no le importó el precio. Su dolor era una enfermedad que solo la presencia de Elena podía curar. Aquella noche, bajo una luna menguante que apenas lograba perforar la densa bruma, Sasha se dirigió al cementerio con una pala de hierro y un frasco de cristal. El cementerio de San Judas era un laberinto de cruces torcidas y ángeles de piedra que parecían observar cada movimiento con desprecio. Sasha sabía exactamente dónde buscar. En el rincón más alejado, donde la vegetación se negaba a crecer y el aire olía a hierro y azufre, se encontraba la fosa hambrienta. Era una sección del terreno que siempre estaba húmeda, incluso en las sequías más feroces, una tierra negra, densa, que parecía palpitar con una vida lenta y oscura. Con las manos temblorosas, Sasha comenzó a cavar. No buscaba profundidad, buscaba la esencia. Cada palada de tierra se sentía más pesada que la anterior, como si el suelo se resistiera a ser despojado de su amargura. Al llenar el frasco, sintió un frío sobrenatural que le recorrió la columna vertebral. La tierra dentro del vidrio se movía sutilmente, como si miles de insectos invisibles intentaran escapar. «Perdóname, Elena», susurró Sasha mientras se arrastraba hacia la tumba de su hermana, que aún conservaba las flores marchitas del funeral. El trabajo fue extenuante. El sudor se mezclaba con sus lágrimas mientras la madera de la caja de Elena finalmente quedó al descubierto. El sonido de la pala golpeando el ataúd resonó en el silencio sepulcral como un trueno. Con un esfuerzo sobrehumano, Sasha palanqueó la tapa. Allí estaba ella. Elena. Su rostro, aunque pálido y frío, conservaba la belleza de la juventud interrumpida. El olor de la muerte aún no había reclamado su cuerpo por completo, pero la rigidez era evidente. Sasha, guiada por una locura que ella llamaba amor, abrió el frasco de la fosa hambrienta. Tomó un puñado de esa tierra negra y fértil en maldad y comenzó a introducirla en la boca de su hermana. «Come, Elena. Come y vuelve a mí», suplicaba Sasha en un susurro frenético. Lo que sucedió después fue un detalle extraño, algo que no aparece en los libros comunes de terror. La tierra no se quedó sobre la lengua de Elena, al contacto con el cuerpo frío, la tierra comenzó a ser absorbida. No fue Sasha quien la empujó, fue el cuerpo de Elena el que, de manera instintiva, empezó a succionar el fango negro como si fuera el nutriente más preciado del universo. Sasha observó, entre el horror y la fascinación, cómo las venas del cuello de Elena se tornaban negras por un segundo, dibujando un mapa de oscuridad bajo su piel traslúcida. De repente, el silencio del cementerio fue roto por un sonido que Sasha nunca olvidaría. Un espasmo violento, seguido por el crujido de pulmones que se inflaban por primera vez en semanas. Elena abrió los ojos. Pero no eran los ojos claros y dulces de la hermana que Sasha recordaba. Eran dos pozos de una negrura infinita, sin iris ni pupila, que reflejaban la desesperación de quien ha visto el vacío. «Sasha».
No fue una voz, fue un suspiro que arrastraba el olor de la tumba. Sasha la ayudó a salir, envolviéndola en su propio abrigo. Elena caminaba con una rigidez que recordaba a una marioneta cuyos hilos estaban demasiado tensos, pero a medida que se alejaban del cementerio, su piel comenzó a recuperar un color rosado, casi demasiado perfecto, casi artificial. Al llegar a casa, Sasha creyó que el milagro se había completado. Encendió la chimenea y preparó una sopa caliente, pensando que el calor devolvería la humanidad a su hermana. Elena se sentó a la mesa, mirando la comida con una indiferencia absoluta. Su mirada estaba fija en un punto invisible de la pared, y sus manos, ahora suaves y cálidas, tamborileaban rítmicamente sobre la madera. «Tengo un poco de hambre», dijo Elena, y esta vez su voz era perfecta, idéntica a la original, pero con un matiz metálico que hizo que Sasha retrocediera un paso sin saber por qué. Sasha le acercó el plato de sopa, pero Elena ni siquiera lo miró. En lugar de eso, sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde el gato de la familia, un pequeño animal atigrado, observaba la escena con los pelos de punta y un bufido de terror puro. En ese momento, Sasha sintió el primer destello de la verdad, no había traído de vuelta a su hermana. Había abierto una puerta que nunca debió tocarse, y lo que había entrado por ella no buscaba consuelo, sino sustento. La fosa hambrienta no regala nada, solo planta semillas que necesitan ser alimentadas. Y el banquete apenas estaba por comenzar. La primera noche fue de un silencio sepulcral, pero no un silencio de paz, sino de acecho. Sasha observaba a Elena desde el umbral de la habitación. Su hermana estaba sentada en la cama, perfectamente erguida, con la vista clavada en la oscuridad. No parpadeaba. No se movía. Su piel, que horas antes estaba marchita por la tumba, ahora lucía una lozanía sobrenatural, como si cada poro de su cuerpo hubiera sido restaurado por un pincel invisible. Pero había algo en su aroma que delataba el engaño, no olía a perfume ni a jabón, olía a tierra mojada después de una tormenta, un olor denso que se pegaba a las cortinas y a la ropa. Al tercer día, el gato de la casa, Milo, desapareció. Sasha lo buscó por todos los rincones, llamándolo con desesperación, hasta que entró en el sótano. Allí, en un rincón donde la luz del sol no se atrevía a llegar, encontró a Elena. Estaba de espaldas, agachada. El sonido que emitía era un chasquido rítmico, como el de alguien rompiendo ramas secas con las manos. «¿Elena? ¿Qué haces ahí?», preguntó Sasha, con la voz quebrada por un presentimiento atroz. Cuando Elena se dio la vuelta, Sasha sintió que sus piernas perdían fuerza. Su hermana tenía la boca manchada de un rojo oscuro, casi negro, y en sus manos sostenía lo que quedaba del pequeño animal. Pero lo más aterrador no era el acto en sí, sino la expresión de Elena. No había maldad, no había odio, solo una indiferencia mecánica, como la de una máquina que simplemente cumple una función. Sus ojos, antes negros, ahora tenían un brillo amarillento, similar al de los depredadores nocturnos. Tenía vacío el pecho, Sasha. Necesitaba llenarlo, dijo Elena con una voz que vibraba de una forma antinatural, como si varias personas hablaran al mismo tiempo a través de sus cuerdas vocales. Esa misma noche, los perros del vecindario comenzaron a aullar de una manera que los ancianos del pueblo llamaban el canto de la muerte. A la mañana siguiente, el patio trasero de la casa de los vecinos apareció sembrado de plumas y restos óseos. El hambre de Elena estaba escalando. Ya no le bastaba con pequeños animales, su cuerpo, o lo que fuera que habitaba dentro de ella, demandaba algo más complejo, algo que conservara la esencia de la vida. Sasha, en su desesperación y negación, comenzó a comprar carne cruda en el mercado, kilos y kilos de vísceras que Elena devoraba en cuestión de segundos, sin masticar, tragando trozos enteros mientras sus costillas se expandían de forma grotesca, como si su estructura ósea estuviera hecha de goma. Sin embargo, la comida del carnicero no era suficiente.
Esto no está vivo, Sasha. Esto no tiene el calor que necesito, susurró Elena una noche, mientras observaba a través de la ventana hacia el cementerio que se divisaba en la colina. Fue entonces cuando empezaron las desapariciones en el pueblo. Primero fue un vagabundo que dormía cerca de la iglesia, luego un joven que regresaba tarde de las tabernas. Sasha encontraba a su hermana regresando al amanecer, con el vestido manchado de lodo y los dedos desgastados, como si hubiera estado cavando con las uñas desnudas. Un detalle extraño y perturbador comenzó a manifestarse: Elena ya no solo comía, estaba recolectando. Sasha encontró en el armario de su hermana una colección de objetos que no tenían sentido: mechones de cabello humano, dientes arrancados de raíz y trozos de ropa vieja impregnados de olor a cripta. Elena estaba estudiando la materia humana, como si estuviera tratando de entender cómo ensamblar algo nuevo. La transformación física de Elena llegó a un punto de no retorno. Su piel comenzó a estirarse tanto que se volvía transparente en ciertas zonas, dejando ver no venas ni arterias, sino una especie de filamentos negros que se movían de forma independiente bajo la dermis. Sasha la vio una tarde frente al espejo, desabrochándose el vestido. Lo que vio la dejó paralizada: la espalda de Elena estaba abierta de arriba a abajo, pero no había sangre. Había una cavidad oscura, tapizada con una mucosidad brillante que latía al ritmo de un corazón que no era el de Elena. ¿Qué eres?, logró articular Sasha, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena se giró lentamente. Su rostro comenzó a distorsionarse, la mandíbula se desencajó con un crujido seco, cayendo mucho más abajo de lo que la anatomía humana permite. Soy lo que pediste, Sasha. Soy el regreso. Pero el regreso necesita un nido, y este cuerpo es solo la cáscara. Sasha comprendió entonces que la tierra de fosa hambrienta no era un ingrediente para un hechizo de resurrección, sino el vehículo para un parásito ancestral que utilizaba los recuerdos y la forma de los muertos para incubar su propia descendencia. Elena no había vuelto, su cadáver era ahora una incubadora biológica, un capullo de carne que estaba siendo consumido desde adentro para dar a luz a algo que el mundo no había visto en siglos. El hambre de Elena no era por gula, era por construcción. Estaba devorando la vida del pueblo para convertirla en la materia prima de su nido. Y Sasha, la mujer que por amor había desafiado a la muerte, se dio cuenta de que ella era la siguiente en la lista de materiales. El parásito necesitaba una guardiana, alguien que protegiera el nido mientras la madre terminaba de gestar el horror en el sótano de su propia casa. El sótano de la casa se había convertido en un lugar prohibido, un santuario de sombras donde el aire era tan espeso que costaba respirar. Sasha, armada con una lámpara de aceite y el corazón latiendo contra sus costillas como un animal enjaulado, decidió bajar. El olor la golpeó antes de llegar al último escalón: era una mezcla de amoníaco, carne podrida y esa tierra negra y húmeda que ahora lo invadía todo. Lo que vio bajo la débil luz de la llama no era una habitación, era un organismo vivo. Las paredes de piedra estaban tapizadas por una sustancia negra y pulsante, una especie de hifas o raíces que se extendían desde el techo hasta el suelo, vibrando con un zumbido sordo que hacía doler los oídos. En el centro de la estancia, sobre lo que solía ser la vieja mesa de trabajo de su padre, estaba Elena. Pero ya no era Elena. La piel de su hermana se había vuelto un tejido quebradizo, como el papel de fumar, estirado hasta el límite sobre una estructura que ya no era humana. El vientre de la criatura estaba desmesuradamente hinchado y era translúcido. A través de él, Sasha pudo ver algo que la hizo caer de rodillas. No había un bebé, ni un órgano, sino decenas de pequeñas formas pálidas y multilimbet que se retorcían entre sí, alimentándose de los nutrientes que el parásito filtraba de lo que Elena consumía. Ya casi es la hora, hermana, siseó la voz desde la oscuridad. Elena giró la cabeza 180 grados sin mover el cuerpo. Su rostro se estaba desmoronando,
La nariz se había hundido y los labios habían desaparecido, dejando al descubierto una hilera de dientes afilados que crecían directamente del hueso. ¿Por qué? Sollozó Sasha, yo solo quería tenerte de vuelta. Yo te amaba, el amor es la mejor carnada, Sasha, respondió la entidad, mientras un filamento negro salía de su boca y se adhería a una de las raíces del nido. La tierra de la fosa buscaba un corazón roto para abrir el portal. Me diste la carne de esta mujer y yo la convertí en una cuna. Ahora, ellos necesitan nacer y necesitan una madre que los alimente en la superficie. Sasha comprendió con un horror absoluto el destino de su hermana. Elena no era una muerta viviente, era una máquina de parto que estaba siendo devorada viva desde el interior de sus propias células. Pero el horror no terminaba ahí. La criatura se levantó, y con un sonido de desgarro húmedo, la piel del torso de Elena se abrió por completo, revelando que sus costillas habían sido modificadas para formar una especie de jaula protectora para la reina que habitaba en su espina dorsal. Tú los cuidarás, Sasha. Tú serás quien traiga la carne fresca cuando ellos sean demasiado pequeños para cazar, dijo la cosa, avanzando con un movimiento espasmódico, como un insecto tratando de imitar el caminar humano. Sasha intentó correr hacia la escalera, pero las raíces negras que cubrían el suelo se enredaron en sus tobillos con la fuerza de cables de acero. Fue arrastrada hacia el centro del nido, hacia el cuerpo abierto de lo que alguna vez fue su hermana. Elena, o lo que quedaba de su conciencia, soltó un grito mudo mientras el parásito extendía un tentáculo pálido hacia la frente de Sasha. En ese momento, la transformación de la hermana se completó. La piel de Elena cayó al suelo como un vestido viejo y sucio, revelando una forma de pesadilla, una criatura de color albino, con extremidades largas y articulaciones invertidas, coronada por una cabeza que aún conservaba, como un trofeo macabro, la cabellera de Elena. El video termina con una toma fija de la casa desde el exterior. Se hace el silencio en el pueblo de San Judas. De repente, una luz se enciende en el sótano y se escucha un llanto agudo, multiplicado por cientos, como el de miles de pájaros hambrientos. La puerta de la casa se abre lentamente y Sasha sale a la noche. Su mirada es vacía, sus movimientos son rígidos, y en sus manos lleva una pala. La leyenda dice que Sasha aún vaga por los caminos, buscando no a su hermana, sino el sustento para los hijos del suelo. El círculo se ha cerrado, la fosa ya no tiene hambre, porque ahora tiene quien le sirva la mesa. Los años pasaron sobre el pueblo de San Judas como una mortaja de olvido. La casa de Sasha y Elena, antaño un hogar lleno de risas, se convirtió en una mancha negra en el paisaje, un lugar donde la vegetación crecía con una agresividad antinatural, con hojas de un verde tan oscuro que parecían bañadas en tinta. Los habitantes del pueblo aprendieron a no mirar hacia las ventanas de esa casa, pues se decía que, si fijabas la vista demasiado tiempo, podías ver algo moviéndose tras los cristales, algo pálido, algo que no tenía hombros y que se deslizaba por las paredes con la agilidad de una araña. Sasha ya no era la mujer que el pueblo recordaba. Se había convertido en una sombra, una presencia errante que solo aparecía cuando la luna estaba en su punto más alto. Su piel se había vuelto grisácea y sus dedos estaban permanentemente ladeados, deformados por el esfuerzo constante de cavar en la tierra dura. Ya no buscaba tierra de fosa hambrienta, ahora buscaba lo que la tierra escondía. El nido en el sótano se había expandido. Las raíces negras habían perforado los cimientos de la casa, extendiéndose como un sistema nervioso subterráneo que conectaba la vivienda con el cementerio viejo. Sasha bajaba cada noche para cumplir con su deber. Allí, en la penumbra palpitante, la criatura que una vez usó la piel de Elena reinaba sobre una prole de seres informes. Estas criaturas, pequeñas y voraces, emitían un sonido constante, un chirrido que se metía en los huesos de Sasha, recordándole que ella era la única razón por la que no morían de inanición. Un detalle extraño comenzó a aterrorizar a los pocos valientes que se acercaban a la propiedad.
el sonido de las voces. No era una sola voz, sino cientos. Las criaturas del nido habían aprendido a imitar los lamentos de las personas que Sasha les llevaba. A veces, se escuchaba la voz de un niño pidiendo ayuda, otras, el grito de un anciano rezando. Era una trampa biológica, un mecanismo de caza diseñado para atraer a los curiosos hacia la boca del sótano. Ya casi están listos, madre, susurraba Sasha a la oscuridad del sótano, mientras arrojaba los restos de su última cacería al foso central. Ya casi pueden caminar bajo el sol. La transformación final no fue solo de la criatura, sino de la misma realidad del pueblo. San Judas comenzó a morir. Las cosechas se secaban, el agua de los pozos sabía a hierro y los animales nacían con malformaciones. El parásito no solo estaba consumiendo carne, estaba drenando la energía vital de la tierra misma para preparar el gran despertar. Una noche de tormenta, el nido finalmente se rompió. Sasha estaba de pie en el porche, mirando cómo la tierra del jardín se agrietaba. De las fisuras empezaron a salir manos pálidas, largas y delgadas, seguidas de cuerpos que parecían hechos de cera derretida. No eran monstruos salvajes, eran imitaciones imperfectas de los habitantes que habían desaparecido. Llevaban sus ropas, caminaban con sus tics, pero sus ojos eran pozos de negrura infinita. El twist final de esta leyenda es el más amargo de todos. Sasha, al ver a la horda salir de la tierra, buscó entre ellos el rostro de su hermana. Quería creer que, después de tanto sacrificio, Helena volvería a ser ella misma. Y entonces, de la fosa central de la casa, emergió una figura que vestía el mismo traje con el que Helena fue enterrada. La figura se acercó a Sasha. Por un momento, el rostro era idéntico al de su hermana pequeña. Sasha extendió la mano, llorando de alegría y horror. Pero cuando sus dedos tocaron la mejilla de Helena, la piel se deshizo como ceniza. No había nadie allí. Solo era un caparazón de polvo diseñado para engañar a Sasha una última vez. La criatura original, la reina del nido, apareció detrás de ella. Ya no necesitaba la piel de Helena, ahora era una amalgama de carne y sombras de 3 metros de altura. Con un movimiento lento, envolvió a Sasha en sus extremidades. Has sido una buena servidora, Sasha. Pero el nido necesita una base más sólida para la siguiente generación. Tu carne es vieja, pero tus recuerdos son el abono perfecto. El video termina con un plano secuencia que se aleja de la casa mientras ésta es consumida por las raíces negras que brotan del suelo. Las luces de San Judas se apagan una a una. La última imagen es la de un frasco de cristal roto sobre la tierra húmeda, y una voz en off que dice: nunca alimentes a quien la tierra ya decidió olvidar, porque el hambre de los muertos no se sacia con pan, sino con la vida de quienes se quedan a llorarlos. El pueblo de San Judas ya no aparece en los mapas. Si hoy decides conducir por las carreteras olvidadas del estado, encontrarás un desvío que no lleva a ninguna parte, custodiado por árboles secos cuyas ramas parecen dedos suplicantes. Los lugareños de los pueblos vecinos dicen que el aire en esa zona pesa más, que el reloj se detiene y que, si guardas silencio absoluto, puedes escuchar el sonido de algo masticando bajo tus pies. Sasha ya no existe como individuo. Su cuerpo fue asimilado por el núcleo del nido, convirtiéndose en el pilar central de la estructura orgánica que ahora habita bajo la casa. Sin embargo, su conciencia no ha muerto del todo, el parásito mantiene vivos sus recuerdos para utilizarlos como una biblioteca de comportamientos humanos. Cuando la reina necesita atraer a un viajero extraviado, utiliza la voz de Sasha, cargada de una tristeza tan real que es imposible no sentir compasión. Un detalle extraño que los pocos que han sobrevivido a las cercanías relatan es la aparición de las niñas de lodo. Son figuras pequeñas, con la estatura de Helena cuando murió, que deambulan por los límites del bosque. No atacan. Simplemente se quedan allí, paradas, observando con sus ojos negros.
Se dice que son los primeros hijos del nido, aquellos que no lograron completar su transformación y quedaron atrapados en un estado intermedio, carne humana mezclada con la tierra maldita de la fosa. El sótano de la casa ya no es una habitación, es una catedral de carne y raíces. En el centro, lo que queda del rostro de Sasha está incrustado en la pared palpitante. Sus ojos están permanentemente abiertos, obligados a presenciar la procesión de horrores que ella misma desató. Cada vez que una de las criaturas regresa con sustento, Sasha siente el dolor de cada bocado, una conexión nerviosa que el parásito mantiene como castigo o, quizás, como una forma retorcida de agradecimiento. La leyenda de la tierra de fosa hambrienta se ha extendido por las cantinas y los mercados de la región. Se dice que el frasco de cristal que Sasha rompió no fue el único. Se rumorea que el anciano que le entregó el secreto sigue vagando por otros cementerios, buscando a otros hombres y mujeres consumidos por el duelo, ofreciéndoles la misma falsa esperanza a cambio de una nueva cuna para su prole. La historia de Sasha y Elena es un recordatorio brutal de que la naturaleza tiene procesos que no deben ser interrumpidos. El dolor de perder a un ser querido es una herida que debe sanar con el tiempo, no con rituales que desentierran lo que ya no nos pertenece. Si alguna vez te encuentras cerca de un cementerio viejo y sientes que la tierra bajo tus botas vibra con un ritmo cardíaco lento y profundo, no te detengas. No escuches las voces que te llaman por tu nombre desde la niebla. Y, sobre todo, nunca aceptes un frasco de tierra de manos de un extraño. Porque en San Judas aprendieron por las malas que hay cosas mucho peores que la muerte, hay hambres que son eternas y nidos que nunca se terminan de llenar. El video se desvanece a negro mientras se escucha el susurro final de Sasha, una última palabra que se pierde en el eco de las raíces, perdón.